Me encuentro con Ernesto Martínez y Karen Plata para hablar sobre El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja. Esta historia, ambientada en los 90 en Ciudad de México, sigue a cinco hermanos pequeños. Estos niños quedan bajo el cuidado de su abuela, que es mentalmente inestable, luego de que su madre los abandona y su padre fuera en su búsqueda. Muchísimas gracias por acompañarme. Es un gusto poder hablar con ustedes sobre esta película, ganadora del premio Mejor Ópera Prima en la Berlinale 2025. Además recibió el premio del jurado FIPRESI en el Festival de Nuevo Cine de Montreal, Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine de Morelia y está teniendo un excelente recorrido en otros festivales en todo el mundo. Ernesto, tú dirigiste la película, pero el guión lo escribieron junto con Karen. ¿Cómo fue el proceso creativo y de dónde nace la idea de esta película? Bueno, antes que nada, Luciana, muchísimas gracias por esta entrevista, por invitarnos. Y sí, fue un proceso largo en el que empezó a escribir Karen. Karen estaba en la en el taller de cine de Mantarraya y empezó a escribir este guión. Y yo estaba justamente buscando un guión para aplicar al concurso de óperas primas del CCC, era mi escuela en ese momento, donde yo egresé. Y me encontré este guión de Karen, me gustó, pero le dije, pero tú vas empezando, yo ya terminé la escuela, lo voy a reescribir, y lo reescribí y lo eché a perder. Entonces, toda la esencia que tenía Karen de esta película, que tiene unas escenas maravillosas y un universo muy particular, lo estandaricé y hice un viaje del héroe, básicamente. Y cuando llegó ya el momento de buscar financiamiento y que ya empezamos la aplicación a algunos fondos, dije, no, es que yo no quiero filmar esto, es que estaba mejor tu guión, Karen, o sea, hay que trabajarlo, pero... y en ese momento estábamos en pandemia, estábamos hartos de México y decidimos venirnos a estudiar unas maestrías acá al País Vasco. Y en la Elías Querejeta Sin Escola eh, nos pusieron de tutora a Michel Gastambide y participamos los dos en el tallereo, en la escritura dirigida, bueno, asesorada por Michel. Y así partimos justamente de ese primer tratamiento que tenía Karen y le fuimos dando forma y fue lo que encontramos después. Pero no solo, no paró ahí, sino que también la escritura yo creo que siguió, la reescritura de la película siguió hasta la Sí. edición. Ujú. Karen es coeditora de la película también, porque pues, fuimos encontrando la película ahí también. Sí, que de hecho la peli se fue sin un final muy claro. No teníamos un final, pero que a menos a mí me decían de que no, pero esto, que no puede terminar así. No solo que se queda raro. Y de hecho, en filmación se grabó otro final, otra propuesta de final, que yo no estuve en el rodaje, pero me acuerdo que llamaba y decía, no, por favor, no hagan eso. No, decía Karen, no la filmes, porque si la filmas la vas a usar. Y yo no, pero en cuanto la filmé dije, no la voy a usar. O sea, y fue un lío hacerla y pa, como todo. Pero estuvo chulo porque después, entonces ya en montaje, que también la concepción de esta peli eran como diferentes núcleos o digamos postales, que yo vengo de la poesía y nada, y que me gusta más esta construcción de universos chiquitos que se interconectan de otras formas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y daba la posibilidad de esto, de jugar o hacer, o luego también pelearnos y decir como, ah, ¿qué pasa si ponemos esto después de esto y hacer un juego un tanto de edición desde la escritura, Es ¿no? que además, o sea, ahorita estoy pensando y creo que pasamos por cuatro escuelas de cine en todo el proceso. O sea, porque yo salí del CCC, Karen estaba en la en el taller de cine de Mantarraya, luego entró Entrar, al sí. CCC, Karen, a estudiar guión. Luego acá entró a la Escuela de Cine del País Vasco y yo el Elías Querejeta sin escuela. Entonces fue así como, pues fue largo el proceso de escritura y se terminó hasta el último día de edición, porque también pues, se escribe también en ¿Y edición. por qué nos la quitaron si no hubiéramos seguido, yo creo? ¿Cuántos Sí. años les llevó todo esto, más o menos? Uf, como 7. Como siete. Sí, sí, sí. Y,
Nada, también creo que algo interesante es que nuestras visiones del cine igual luego se entrelazan, pero de entrada es, a mí me gusta un cine más observacional, a Neto le gusta un cine más de acción, entonces será cómo logramos que estas dos partes funcionen y que no se sienta que se están peleando todo el tiempo, si se siente que se están peleando, genere una tensión que funcione, ¿no? Y no sé si se logró, pero bueno, era el intento. Yo creo Vaya a que ser. se logra por momentos y otros, o sea, la película tiene aciertos y tiene, y Bonitos tiene errores, a ver. y errores también, pero Eso. bueno. Bueno, a mí en lo personal me pareció excelente, así que bueno, no se nota tanto esas discusiones, me parece que quedó algo muy bello. Hablando de, bueno, de todo eso, tiene un título que no pasa desapercibido. Y bueno, no solo es misterioso, sino que también es evocador. ¿Cómo surge el nombre de esta película? Karen, bueno, ya dijo que es poeta y en nuestros procesos de escritura no escribimos nada más el guión, sino que escribimos también cosas en paralelo, ¿no? Y yo me encontré este poema de Karen que estaba apenas trabajando y esa línea me gustó mucho. Y le dije, creo que esto lo podríamos usar para el título de la película. Y es, ¿de verdad? Sí, 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 así todo, sí, todo. Y en cuanto lo pusimos, en ese momento el diablo no estaba en la película. Y cuando lo pusimos, el diablo empezó a entrar y empezó a meterse a la película y empezó a redondearla. Y lo he pensado también de por qué me llamó la atención a mí el texto. Y creo que tiene que ver con que yo tenía mucho miedo al diablo cuando era niño. Yo estudié en una escuela católica de salesianas y, y me metía muchísimo miedo en las clases de catecismo. Y entonces yo creo que por ahí fue, o sea, y luego se fue arrastrando, se fue arrastrando. Luego intentamos cambiarlo y ya no se podía porque ya habíamos aplicado con ese nombre. Los productores se fueron acostumbrando, le agarraron ya cariño. Y al final también era una manera de decir, esta no es una película convencional. O sea, esta película, estamos al menos intentando empujar como que una narrativa diferente, ¿no? Y creo que funcionó, sí llama la atención. A mí me gusta decir. De hecho, siempre me peleo porque no era un poema, era una línea ahí. Eso, No, eso no es un poema, bueno, lo estabas trabajando. era, era un apunte. Ajá, me van a regañar los que escriben poesía de verdad. Y pero estas casualidades, estos errores, estas cosas, y creo que también el estar abiertos a que sucedan y poder decir, venga, vamos a ver, creo que es parte de la peli, ¿no? Es parte de la manera que encontramos de construir no solo la película, sino nuestra vida también. O sea, somos un tanto caóticos y vamos resolviendo y estamos abiertos a desviarnos en el camino para ver algo más interesante. Eh, y creo que o sea, como que estar abiertos a eso nos hizo poder encontrar como esta película. Justamente hablando de eso del diablo y lo que mencionabas, cuando uno piensa en el diablo, piensa en, generalmente lo asociamos como al miedo, a lo que no queremos tener cerca, pero en esta película en realidad el diablo tiene como otra connotación. Para ustedes, ¿qué simboliza la figura del diablo en la película? Porque además está como en contraposición con la llegada del Papa. Sí. Eh, a ver, creo que para mí es una manera de resignificar a los símbolos, justamente, ¿no? O sea, de cuestionar si lo que nos dijeron que estaba bien realmente está bien, y si esos ídolos que parecen los salvadores del mundo son realmente los salvadores del mundo o simplemente vuelan en primera clase y saludan a la gente desde su papamóvil, ¿no? Eh, Fue una manera también de como de relacionarme con mis miedos de la infancia y resignificarlos y de decir como que muchas veces
pues, los milagros suceden donde menos te lo esperas, ¿no? O de quien menos te lo esperas. Y también decía yo, hablaba con Karen y le decía, es que el diablo al final nada más es un güey que se quedó sin casa. O sea, ¿no? Y estos niños están también con ese miedo de que los echen de su casa. Y para ti. Y para mí, otro amigo imaginario. La historia está protagonizada por 5 niños que componen el elenco y tienen más o menos entre 8 y 14 años, si no me equivoco. ¿Qué desafíos encontraron al trabajar las escenas tan emocionalmente complejas con niños? Y bueno, ¿y qué estrategias se utilizaron para que la actuación se mantuviera así como inocente, fresca y, y como natural? Pues mira, hicimos un proceso largo bueno, no tan largo de casting. Fueron 2 meses de casting, mes y medio, 2 meses de casting. Luego otros 2 meses de un taller que les dimos a los niños para darles herramientas y para construir las relaciones entre ellos, porque esas hay que construir las relaciones, no se actúan. Cuando llegamos al rodaje, los niños ya conocían al fotógrafo, ya el fotógrafo había estado en algunos ensayos, los estuvimos grabando todo el tiempo en los ensayos. Yo me había puesto a ensayar con ellos, yo estuve durante todo ese proceso. Y todo ese proceso lo dirigió Michelle Betancourt, la directora de casting y la acting coach, y nos ayudó también Paulina Álvarez con el acting coach. En el set teníamos a Michelle y a Paulina todo el tiempo. Rara vez no estaba alguna de ellas, pero siempre había acting coach, porque eran escenas complejas desde el trazo, la dirección, y los niños requieren de mucha energía. No es tan complicado trabajar con ellos, pero requiere tiempo construir las relaciones. Requiere que el director esté presente, que se involucre, que los conozca. En el casting también fue importante no cerrarnos a encontrar al personaje exactamente como lo habíamos descrito en el guión, sino que a veces tenían una característica similar, pero otra no tanto. Y el estar abiertos a esto ayudó a hacer este ensamble actoral que funcionara. Y en el set tuvimos como que todos los elementos técnicos eh, a disposición de los niños, no al contrario, no había marcas en el piso a las que tuvieran que llegar, o sea, y una toma salía de una manera y la siguiente pues salía de otra, y entonces lo que hicimos es utilizar la cámara en mano Ujú. con un estabilizador que diseñó Day, combinando un Easy Rig y un estabilizador de horizonte, para que se sintiera la cámara en mano, pero que estuviera más o menos estable Y que y estuviera a su altura, que ¿no? era importante poder bajar a la altura de los niños. En algún momento consideramos hasta tener un operador, las ideas locas que teníamos, un operador de cámara enano para, para que estuviera a la altura de los Claro. niños. Y luego dijimos, no, a ver, lo podemos hacer de otra manera. Y pero sí, la luz, por ejemplo, venía desde fuera siempre. No había fierros, no había cables en el set. La casa estaba vestida 360, se podía ver hacia todos lados. El trabajo de diseño de producción de Ana Bellido ahí fue fundamental también. Y, y eso, y luego en escenas como muy complicadas, donde los niños eh, entran a lugares emocionales profundos, ya teníamos construida una relación con ellos y lo que hacía Michelle era vulnerarse ella, compartir un momento de dolor en su memoria con los niños y básicamente era contagiarles la emoción. Y los niños, como tenían ya una relación construida con Michelle y conmigo, se abrían, entraban a ese estado de ánimo y actuaban. O sea, esto se hacía después de que ya habíamos trazado la escena. Entonces sabían, vas a ir de aquí a acá, aquí dejas este perro, lo tiras aquí, ¿no? Ellos sabían qué tenían que hacer, de dónde a dónde tenían que ir, pero además lo podían hacer estando en un estado de ánimo pues, muy profundo.
esas tomas se repitieron unas 4 veces y no cortaron la emoción. Entonces, pero todo esto fue gracias al proceso que se tuvo desde antes. ¿Y ellos es la primera vez que actúan Es todos? la primera vez que actúan, Menos Donovan. menos Donovan. El niño mayor sí tenía más experiencia, tampoco tanta, pero sí tenía más experiencia. A él lo dirigía diferente. A él sí le podía decir, llegas aquí, te apoyas aquí y te pones a llorar. Y lo hacía y lo hacía una y otra vez. Tenía esa facilidad. Increíble. Bueno, ¿qué emoción les gustaría que permanezca en el espectador después de ver la película? Agridulce. Siempre dijimos que agridulce, sí. Eh, que, que salieran como un poco tristes, pero también con cierta esperanza. Bien. Bueno, Karen, Ernesto, muchísimas gracias por este tiempo, por la conversación y por compartir el corazón detrás de la película. Les deseo lo mejor en el recorrido de la película. Les quería preguntar si tenían pensado estrenarla en plataformas o qué No recorrido. sabemos. La película la tiene ahorita Bendita Film Sales. Ellos son los que están encargados como de conseguir la distribución en todo el mundo, excepto en México. En México tenemos pensado el estreno para marzo o abril, el estreno comercial de la película. Sí. Bien, acá en Uruguay se estrenó el jueves pasado y está Ujú. en cartel en este momento, pero bueno, queríamos saber si más adelante podía llegar como a un público más amplio. Y yo así, pues ojalá que sí. Ojalá que sí. Recomiéndala. Por supuesto. Y bueno, les deseo lo mejor. ¿Tienen ya algo pensado para el futuro? Justo estamos escribiendo, ahorita estábamos discutiendo. Sí, ya Karen tiene un nuevo guión y estamos justo arrancando el trabajo de escritura y yo creo que podremos estarlo filmando en el 2027. Bien. ¿Otro drama? Es dramedy. Todo- este también para nosotros es un drama con humor o dramedy o qué, sí, ¿no? Sí. Es un drama, pero muy tierno también a la vez. Sí. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, les deseo lo mejor y esperemos que siga así. Gracias a ti, Gracias. Luciana. Muchas gracias, gracias. Voy. ¿Y desde qué hora están sin luz? Como hace 20 minutos. ¿Están solitos entonces? No, estamos con mi abuelita. Buenas noches, señora. ¿Está bien? Sí, todo bien. Disculpe, Elsa, se metieron. ¿Y sus papás? Se fueron a trabajar en la mañana. Sí me están diciendo la verdad. ¿Sí? Sí. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres Sí, dos pero chiquitas. Eres el abrazo donde se curan mis sentimientos. Eres el beso que da los Estimado diablo, si estás ahí, hazme una señal. Hay alguien en la azotea.